Bueno, buenas tardes a los compañeros. Estamos en el programa número 15 de Tribuna TV. Estamos en este caso todavía solos. Hay un percance personal, el compañero Camilo Márquez, que le ha dificultado llegar. Por eso estamos un poquito atrasados. Estábamos esperando a ver si llegaba. Pero bueno, la realidad tiene estos problemas. El compañero tiene un problema personal y vamos a arrancar por lo menos un primer bloque sin él. Veremos si podemos hacer que se acerque para que sea parte más entretenido en general el programa si somos varios, ¿no? Si somos por lo menos dos. Hoy íbamos a tratar algunos temas, ¿no? Es decir, evidentemente tenemos una situación nacional todavía asignada por la crisis sanitaria, ¿no? Es decir, si bien desde el gobierno se viene planteando o se viene anunciando la perspectiva de una reducción de los contagios y parcialmente esto porcentualmente se puede estar visualizando, la realidad es que estos guarismos siguen siendo altísimos tanto en el nivel de contagios como en el nivel de fallecimientos e internados en CTI. Por lo tanto, si bien pareciera que hay un impacto de la vacunación ya en la internación en CTI, por lo menos puede ser que se esté visualizando esto, no es todavía una situación controlada. Y en este sentido nos parece importante reflexionar sobre lo que está pasando en otros países en primer lugar, ¿no? Ustedes saben que se coloca como gran ejemplo el de Israel en relación al nivel de vacunación y que habían llevado adelante la eliminación de una serie de restricciones de movilidad y también de cuidados personales. Por ejemplo, el uso de la mascarilla primero se eliminó en las calles, en los lugares abiertos, y luego se había eliminado en los lugares cerrados. La realidad es que hace 2 o 3 días ha venido un repunte de los contagios, obviamente no todavía al nivel anterior a la vacunación, pero sí en condiciones que hacen plantearse del riesgo de que esa vacuna no logre controlar algunas cepas. Por ejemplo, ahora se habla de la cepa Delta, que es la que viene supuestamente originaria de la India y que sería la que estaría motivando este dispararse de los contagios en Israel. Por lo tanto, tenemos allí una situación que ya le habíamos advertido, ¿no? Es decir, que el tema de vacunación exclusivamente no resolvía la situación, y también en Uruguay podría estar dándose la posibilidad de ingreso desde el norte, por Rivera, es decir, desde Brasil, nuevas cepas en este sentido que atenten contra lo que pueda controlar la propia vacunación, siendo además que las vacunas de origen chino, que son las que se usan fundamentalmente en nuestro país, las mayoritarias, aparentemente tienen menor nivel de control, por lo menos para lo que es el contagio, es decir, la propagación del virus, si bien puede tener un impacto positivo, sobre todo en la parte de internaciones. Esto nos parece importante. Bueno, creo que todos conocemos compañeros que están pasando la enfermedad. De mi parte, el saludo en particular al compañero turco Eber Perdomo, que es un compañero que siempre ponemos música de él en nuestro programa, y bueno, y a sus familiares, y mucha fuerza para que salgan adelante, así como otros compañeros, Rafael Herrera, que están pasándola mal. Queremos enviar fuerzas para ellos. Esto le está pasando a muchos compañeros en todo el país, y por lo tanto nos parece nuevamente fundamental recalcar que la política del gobierno frente a la cuestión sanitaria ha sido una política que tiende a defender los intereses de los capitalistas, que se mantengan los negocios, que se mantengan las ganancias, y como vamos a ver, eso de todos modos no lo logra resolver, más allá de cierta explosión de precios en el agro que ya se ve atenuada. Y por lo tanto, los derechos a la salud y el cuidado de la población ha quedado en segundo plano y ha quedado subordinada a que se mantengan las ganancias empresariales. Esto ha sido la política de la llamada libertad responsable del gobierno de Lacalle Pou, y que por lo tanto es responsable, sí,
de una seguidilla de muertes que obviamente eran evitables si se adoptaban medidas de protección a la población, medidas donde se contuviera la movilidad de la población, asegurando subsidios a aquellos sectores que no pueden, obviamente, subsistir si no salen de su casa. Y en este sentido hubo, por el contrario, una política de ajuste fiscal, una política de cuidar el equilibrio fiscal para poder pagar la deuda externa. Básicamente ese es el eje de la política del gobierno. En primer lugar queríamos analizar un poco la situación del gobierno, es decir, hay una reciente entrevista de Lacalle Pou que nos parece interesante porque grafica, podríamos decir que podría tomarlo con humor y decir, bueno, el agotamiento del gobierno, el presidente lo ha tomado como por el lado del agotamiento físico e intelectual de los ministros y el gabinete en función del periodo que les tocó asumir el gobierno, ¿no? Donde apenas asumieron surge los primeros contagios. Pero más allá de eso, que puede ser anecdótico, vamos a analizarlo un poco más. Así que vamos a poner un brevísimo video de la entrevista de Lacalle Pou que luego vamos a comentar. El equipo está como en el round 14, esperando que pase el tiempo porque va horadando el cansancio físico, intelectual, y además los tiempos corren y ves que el gobierno va de a poco gastando sus días, y si bien no nos dedicamos solo a la pandemia, de hecho hemos tratado de hacer las reformas a nuestro alcance que comprometimos, todo el ímpetu, toda la fuerza no puede estar centrado en las cosas importantes. Seguimos con el tema urgente. Perdón, tenía cortado el micrófono. Supongo que hace un ratito. Decía que tenemos una evolución de los precios internacionales que favoreció en el agro a una relativa reactivación de la economía, porque los precios de la soja pasaron de $300, por ejemplo, a mediados del 2019, el año electoral, a $600 en un momento hace unos meses. Hoy viene bajando. Si ustedes ven nuevamente la gráfica que mostrábamos, se ve que en junio ha venido bajando y está por debajo de los 500. Hoy en día debe estar en los $460, más o menos la soja que venden los productores en Uruguay. Pero de alguna manera esto está explicando también cierto grado de respaldo de los sectores agrarios al gobierno de Lacalle Pou, ¿no? Es decir, cuando uno se pregunta por qué un solo Uruguay no salió a las calles a movilizarse, no tomó las rutas, con un nuevo aumento del precio del combustible, que por otro lado se hizo el ajuste esperando que terminara la cosecha de la soja, para favorecer estrictamente a este sector de terratenientes, de sojeros. No salieron porque hasta cierto punto, más allá de que puede haber habido hasta una caída de la productividad por hectárea de la soja, hay una situación de que sus beneficios se han mantenido o incluso se han aumentado. Este es el panorama que explica cierto todavía respaldo global de la burguesía, de los terratenientes, a Lacalle Pou. El otro elemento, ha habido, si bien se mantiene la crisis y hay una caída todavía de la producción, hay sectores que están ganando mucho. Obviamente los frigoríficos, por ejemplo, como mencionábamos antes, han tenido un crecimiento también de precios, y en este sentido se da junto con una baja del salario, ¿no? Que han impuesto a través de los convenios colectivos firmados por la burocracia sindical, o incluso en algunos casos impuestos a partir de los CAU patronales, como en el caso del frigorífico Canelones, uno de los más grandes del país. En este sentido, el ataque a los sindicatos ha sido importante y ha contado con la colaboración de la burocracia sindical a nivel nacional, digamos, con lo que han sido la firma de estos
de estos acuerdos que, bueno, ahora van a una nueva etapa de renegociación donde el gobierno y las patronales aspiran a mantener la rebaja del salario, en algunos casos donde hay situaciones que ellos llaman de industrias en crisis o de sectores en crisis, pretenden incluso que los ajustes sean más a corto plazo para imponer una rebaja aún mayor, de manera de generar una situación que permite poner una rebaja más fuerte, con un argumento que después negociarán algo más favorable o menos duro. El otro elemento que me parecía interesante mostrar es otra parte de la entrevista del presidente de la República, que refiere a las relaciones con Estados Unidos. Capaz que ya lo escucharon, pero no estaría mal para comentarlo, que lo escucháramos de vuelta. Yo por ahora veo a un Estados Unidos, naturalmente con otros intereses, y en lo que respecta a América Latina, muy China referente. Lo veo a Estados Unidos más reaccionando que accionando. Vuelvo a la respuesta anterior. ¿Quién se abre para nosotros? ¿Quién nos permite comerciar? ¿Quién nos compra nuestros productos? Hoy China. Cuando ves que el 30% de las exportaciones del país son hacia China y creciendo, nosotros vamos a tener relaciones comerciales con China lo más que podamos. Volvemos, ahora sí no nos olvidamos de poner el micrófono. Los compañeros nos avisaban por comentarios que estábamos saliendo del video anterior. A veces nos pasa eso porque hay que manejar los controles. Pero bueno, esta intervención de la calle Pou muestra un poco la situación de las burguesías latinoamericanas y los latifundistas latinoamericanos, que tienen como una situación de cierta bipolaridad, ¿no? Es decir, desde el punto de vista de la posibilidad de establecer, o la pretensión de establecer una estabilización de sus regímenes políticos, aplastando las tendencias a las rebeliones populares, a las revoluciones que hay en América Latina, ¿no? El proceso chileno, el proceso ahora en Perú, por supuesto Colombia, las movilizaciones ya en Brasil contra Bolsonaro, ¿no? Es decir, todo el proceso que venía generando un avance aparente por lo menos, quiero decir, de la derecha, ¿no? Con el triunfo de Trump primero, luego Bolsonaro, Macri, la situación del golpe en Bolivia, el triunfo de Piñera previamente. Es decir, la burguesía pretendía establecer o intentaba establecer un control de América Latina por parte de los gobiernos más abiertamente pro-Trump y pro-yanquis en general. Y planteamiento político que tenía más de aparente que de real, se vino abajo, o se está viniendo abajo. Es decir, que es más aparente que real, porque hay que ver si lo que fue el derrumbe o la caída de los gobiernos llamados progresistas o de centro-izquierda, muchos de ellos llevados adelante a través de políticas golpistas con injerencia del ejército, ¿no? El caso de Brasil, el caso de Paraguay hace unos años y luego el caso también de Bolivia. Es decir, que no fue simplemente por el voto popular, como pudo haber sido en Chile o en Argentina, sino que estamos ante un proceso donde hubo una injerencia muy fuerte, no solo de la embajada yanqui, sino de los ejércitos de cada país. Genera, por lo tanto, un cuadro político donde se pretendía imponer una ofensiva o por lo menos un parate a la movilización y establecer una vuelta de tuerca en las condiciones de explotación, bajar los salarios, atacar conquistas de la clase obrera y concesiones que habían tenido que dar los gobiernos de centroizquierda. Este panorama se ha venido sacudiendo por procesos que no son puramente electorales, sino que son procesos de la agudización de la lucha de clases, incluso en países como ahora recientemente en Perú, donde no vimos un levantamiento popular, pero sí vimos en primer lugar un proceso de crisis casi permanente de los gobiernos de derecha que venían imponiéndose, anteriormente también gobiernos de centroizquierda sacudidos por la corrupción, y la elección de primera vuelta en Perú mostraba un panorama de una fragmentación entre 10 candidatos prácticamente que no llegaba a ninguno al 20% de los votos.
y por lo tanto cuando se va a la segunda vuelta, entre los dos candidatos se llega al 35% o menos de los votos. Quiere decir que el 65% de la población había votado otras corrientes, o incluso, mucho más habían tenido. Quiere decir que había un nivel que podría parecer de apatía, pero que era más bien de desprestigio del régimen político de los partidos, y que sin embargo la segunda vuelta mostró la verdadera polarización, que no era entre los candidatos, sino que intentaron acercarse, ¿no?, para ganar el centro, el argumento típico de los carreristas políticos, sino la polarización social, donde la votación por Keiko Fujimori fue de los sectores más acomodados y por Pedro Castillo de los sectores más pauperizados, más empobrecidos de la población peruana. Quiere decir que este panorama que veíamos en las rebeliones en Chile y en Colombia más recientemente, también es el panorama dominante, es decir, no tenemos que guiarnos puramente por lo que dicen las encuestas o incluso lo que surge de los propios procesos electorales. Es decir, los cambios en la situación política son vertiginosos en un sentido. Es decir, Piñera empezó a su derrumbe cuando parecía que recién asumía, pasaba un año de la elección, y hasta la izquierda consideraba que estaba firme. Y sin embargo, un proceso de luchas en las calles por parte de un sector juvenil, por fuera muchas veces los aparatos sindicales y por supuesto los partidos de izquierda, llevó que ante un estallido puntual por un aumento de precios desde el transporte colectivo, se generó un proceso que terminó en una rebelión y un proceso revolucionario, es decir, que intentó ser apagado a través de concesiones y a través de represión salvaje por parte de los carabineros, pero no pudo el Estado y el régimen político chileno controlar eso. Y hoy Piñera es un cadáver político, estamos ante un proceso político realmente en transición, ¿no? Es decir, en un proceso en el cual han emergido en las elecciones a la constituyente nuevas fuerzas políticas, o mejor dicho, ni siquiera fuerzas políticas, candidatos que representan movimientos sociales, que representan sectores populares que no estaban canalizados por los partidos políticos, y los partidos no solo de la derecha unida, que se ha venido pese a sus discrepancias, como de la centroizquierda, han tenido un retroceso histórico. En este sentido, muestra un cuadro convulsivo. No es que ahora viene la ola progresista, porque antes era la ola de la derecha. Lo que muestra el proceso político latinoamericano es el fenómeno de que es un proceso convulsivo y un proceso realmente de radicalización de la lucha de clases. En este sentido, la burguesía latinoamericana, los gobiernos, sean de derecha o de centroizquierda, van oscilando también. Y estas declaraciones de la calle Pou, a raíz de esta entrevista sobre qué piensa el gobierno de Biden en Estados Unidos, muestra un viraje, ¿no? En un sentido, obviamente, muy limitado, quiero decir, pero la calle Pou se había colocado como uno de los más fieles seguidores y aliados de Donald Trump, ¿no? Del gobierno de Trump. No sé si todos recordarán, pero es importante recordarlo, que cuando asume el gobierno de la calle Pou, tal vez muchos lo olvidaron, pero su ministro de Relaciones Exteriores era Ernesto Talvi, del Partido Colorado, que finalmente se retiró muy rápidamente. Esto tuvo como elementos de trasfondo, más allá de la situación particular de Talvi, varios choques en relación a la política internacional entre estos dos aliados de la coalición multicolor o la coalición reaccionaria. Y en particular giraban en torno, por ejemplo, a Venezuela, donde Talvi pretendía tomar cierta distancia de la política de Donald Trump y vincularse más a sectores, por ejemplo, del imperialismo europeo, que buscaba generar una especie de diálogo, una especie de transición política, pero no imponiendo a través de un proceso golpista un presidente directamente ligado a los yanquis, sino por un proceso de acuerdos, de pactos. Por supuesto, finalmente termina siendo imponer también por la presión internacional, pero imponer un gobierno que por lo menos fuera de consenso de los distintos gobiernos imperialistas y de sus petroleras que intervienen en la economía venezolana, quiero decir. Entonces veíamos allí cómo Talvi se volcaba a reanimar lo que se llamaba
bueno, no me acuerdo el nombre ahora, el movimiento vinculado a Montevideo, porque había distintos nucleamientos de acción internacional, un comité internacional, otro más vinculado a América Latina, donde estaban los gobiernos de México y de Uruguay, por ejemplo, y todo esto tuvo un choque con Lacalle Pou, que le impuso la línea de Trump, ¿no? Recordarán que Ernesto Talvi decía: no puedo decir que es una dictadura, mi rol de ministro, y Lacalle, que es el presidente y por lo tanto jefe de Estado, decía: sí, es una dictadura. Es decir, no era un problema de rol, era un problema tal vez de timing y tal vez de qué fracciones capitalistas debían imponerse ante una salida de Maduro, que era lo que ambos querían. Pero por lo tanto teníamos allí, que es lo que queríamos recordar, a un Lacalle Pou fiel, seguidor y peón de Donald Trump. Ahora asume Biden, que aparece un Lacalle Pou que dice: bueno, Estados Unidos no tiene que colocarse tan a la defensiva frente a China, cosa que es llamativa, porque el que lanzó una ofensiva más fuerte en un momento fue el propio Trump. Es decir, que ha continuado Biden, ¿no? Es decir, Estados Unidos ha impuesto ahora sanciones a empresas chinas en cuanto a impedir que ingresen al mercado norteamericano, por ejemplo, paneles solares y otra serie de productos, con el argumento que se producen bajo formas semiesclavas, ¿no? Es decir, de explotación, que obviamente es un factor que ha llevado a muchos capitales de origen norteamericano a instalarse en China y a obtener ganancias fabulosas, una tasa de ganancia fabulosa, que es un retorno que no pueden obtener en el territorio norteamericano. Por lo tanto, cuando hablamos de un choque entre Estados Unidos y China, también hablamos de una división en el seno del propio imperialismo, ¿no? Es decir, que no es que hay un capital chino, aunque lo hay obviamente, ¿no? Puro, sino que hay también sectores de capitales de origen norteamericano que se han instalado en ese mercado, y que las medidas limitacionistas, las medidas proteccionistas de Donald Trump pueden ser un factor en este sentido que perjudique sus negocios. Por eso también se explica una muy fuerte crisis del régimen político norteamericano. Bueno, en el caso de Lacalle Pou, dice: nosotros le vendemos a China, el 30% de las exportaciones de Uruguay son para China. Obviamente, la crisis del Mercosur también tiene mucho que ver con esto. No es solamente, bueno, el viejo apetito del imperialismo norteamericano, por ejemplo, a establecer una limitación al Mercosur, a establecer una mayor penetración de sus capitales, solamente lo que está arriba de la mesa, sino en particular la tendencia a la disgregación por parte de lo que es la presión del comercio y los bloques internacionales. En este caso, Lacalle Pou ha tenido varios acercamientos con China que se expresaron en el tema de las vacunas, ¿no? La compra de vacunas, e incluso se colocó como el intermediario para que la Conmebol recibiera las vacunas en el caso de la Copa América y de las copas latinoamericanas, ¿no? Para que siguieran adelante y fueran vacunados los jugadores. Y también han habido manifestaciones de protesta de sectores capitalistas de la burguesía nacional, entre comillas, que han protestado por ciertas compras estatales, ciertas contrataciones del Estado, en algunas cuestiones, sobre todo de infraestructura, donde intervienen en obras de la construcción, en obras del Ministerio de Transporte. Se contrata con empresas chinas de la construcción, y en este sentido perjudica a otras fracciones del capital nacional, entre comillas, que muchas veces está asociado a capitales también internacionales. Por lo tanto, este acercamiento, este romance transitorio con China, con Xi Jinping, que obviamente no tenemos que darle ningún carácter permanente ni estable, pero que muestra un escenario de disputa en América Latina, entre disputa geopolítica, disputa de bloques, donde obviamente también Europa juega un rol, aunque es secundario, y en este sentido la burguesía latinoamericana va a la deriva, es decir, carece totalmente de un proyecto. Por lo tanto, van a estar al vaivén de la situación internacional. Yo quería señalar que
el precio de las materias primas, después de un pico que llegó, por ejemplo, la soja a $600 la tonelada, ahora está en 460, pongámosle, no sé exactamente el precio de estos días, pero por debajo de los 500, y tiene una tendencia a la baja, por distintas razones, pero concretamente está por encima de lo que estaba hace un año o 2 años. Esto no es menor desde el punto de vista, obviamente, de los negocios de los agroexportadores. Y el otro elemento que ha favorecido al gobierno en cierto punto ha sido la evolución de las tasas de interés, cosa que ahora la Reserva Federal norteamericana ha anunciado que para el año que viene va a haber un progresivo incremento de las tasas. Por lo tanto, pues esto puede generar no solo un encarecimiento del crédito para la burguesía de estos países, los gobiernos, sino también posibles terremotos financieros, ¿no? Es decir, hay riesgos de fuga de capitales siempre en este tipo de movimientos. En el caso de Uruguay, aparentemente, mirando los números, hay una cierta estabilidad financiera, pero no hay que olvidar que los subsidios que ha puesto el Estado, que ha puesto el gobierno para sostener a la burguesía en este proceso de la crisis del coronavirus, no se han traducido en el incremento de la producción, como ya señalábamos antes, sino en el crecimiento de los depósitos en la banca, ¿no?, de 2.400 millones de dólares aproximadamente, y en la banca aquí, local, y el doble, aproximadamente 4.000 millones de dólares, han ido fuera del país en este año que ha transcurrido del COVID-19. Quiere decir que el dinero que se vuelca de las arcas del Estado para financiar y favorecer a la burguesía no ha implicado una reactivación económica, más allá de obviamente que si se paraba todo y luego se reiniciaba, alguna reactivación tiene que manifestarse, pero estamos por debajo de marzo del 2020, quiere decir que no hay reactivación, sino que todavía hay recesión. Van 6 trimestres seguidos de caída del Producto Bruto en comparación con el mismo periodo del año anterior, y por lo tanto la política del gobierno no ha producido ninguna reactivación económica, y en este sentido va a una tendencia a una crisis, quiero decir, porque si vos vas a tener una suba de las tasas de interés y se vuelve a caer el precio de las materias primas, bueno, esto obviamente afecta a las distintas clases sociales, a las distintas fracciones capitalistas, y afecta a los ingresos del Estado y los egresos del Estado, es decir, va a afectar lo que es la capacidad de pago de la deuda externa, también de todos estos países. En este sentido, entonces, la burguesía estamos ante un panorama crítico, lo cual es obvio que estamos ante una verdadera crisis capitalista mundial y una catástrofe humanitaria en muchos países y en particular en Uruguay. En este sentido, decíamos, la política de privilegiar a los mayaoros, de darle subsidios al capital, mientras ponen impuestos a los trabajadores, rebaja el salario, reducción de puestos de trabajo público, despidos, envíos al seguro de paro, toda esta política no ha reactivado la economía, no ha abierto una salida, sino que estamos ante una situación de una fuerte tendencia a la agudización de la lucha de clase, como ya lo hemos visto en toda América Latina. Nosotros tenemos que pensar siempre que Uruguay es uno de los países que, si bien tiene un régimen político que pueda parecer más estable que otros de la región, en esto siempre hay mucho de apariencia, ¿no? Es decir, de lo que es el régimen político, del régimen de partidos, etcétera, donde la realidad es que en otros países han tenido mayores crisis, mayores convulsiones, pero que no son diferencias de fondo, son diferencias de grado en todo caso, y en este sentido la burguesía uruguaya está parada ante un panorama realmente convulsivo, en particular con lo que son los países vecinos, ¿no? Es decir, Brasil y Argentina, no solo desde el punto de vista pandémico, sino sobre todo desde el punto de vista de la situación económica, las perspectivas políticas, marcan un proceso realmente de crisis política y tendencia al agotamiento de estos gobiernos. Vamos a dejar el análisis político básicamente por acá, más allá de algunos comentarios más que podemos hacer. Próximamente vamos a tener una conversación con compañeros médicos
que están buscando instalar nuevamente una lista de médicos trabajadores, de médicos asalariados, de médicos que defienden los intereses del trabajador médico, no del empresario médico, donde hay una enorme cantidad de dinero volcada a la medicina y a la salud por parte del Estado, y que eso se lo embolsan fundamentalmente capitalistas de la medicina, ¿no? Y por supuesto laboratorios y otros sectores vinculados a la salud. Hemos tenido una entrevista del presidente de la República con lo que es la oposición del sindicato médico, ¿no? Acá tenemos algo parecido a lo que pasó con Laura Raffo, ¿no? Es decir, en Montevideo, que es el impulso desde los partidos políticos de la derecha, pero desde la presidencia prácticamente, de una lista común de la derecha. Hay que recordar que a Laura Raffo le impuso la calle, ¿no? Ante los riesgos que salieran Manini y Ríos por un lado, Talvi por el otro, que no fueran unidos, terminó poniendo el peso del presidente de la República para que saliera Laura Raffo como candidata única de la coalición de derecha, y ahora pareciera que está pasando algo parecido, ¿no? Si bien ya había un proceso de unificación de algunas listas en el Sindicato Médico del Uruguay, tenemos ahora que estas listas unificadas, se llaman juntos, van a ir a una entrevista con el presidente de la República, que no recibió la dirección del Sindicato Médico del Uruguay, que ha sido crítica de cómo se manejó la pandemia, vinculada al Frente Amplio, la agrupación Fosalva del Frente Amplio. Si bien ha sido tibiamente crítica, ha tenido ciertas desavenencias con el gobierno. En el caso de esta lista, obviamente aparece como la lista oficialista, la lista de la calle Pou. Por lo tanto, nos va a hacer un aporte muy importante recibir en próximos programas a compañeros que integran la lista de médicos trabajadores, se llama 1920 la lista, si no me equivoco, y estamos coordinando para unas semanas, dentro de unas semanas, tener una conversación con ellos, donde podremos hablar obviamente también de la pandemia, pero sobre todo de esta situación de la salud en cuanto a condiciones de trabajo, rebaja de los salarios, ¿no? Despidos, empleos al seguro de paro, la política del SMU, qué medida ha defendido o no a los médicos asalariados, o en qué medida un sindicato donde conviven médicos asalariados con médicos empresarios termina estando subordinado a los grandes negocios en la medicina y en la salud. Por lo tanto, bueno, esto lo queremos ya ir anunciando, lo vamos a ir preparando para un próximo programa. Y en este sentido esperamos contar con ustedes en ese programa. Tenemos alguna cosa más, pero se nos ha ido un poco largo el programa de hoy. Bueno, aparte la no presencia de Camilo, que vuelvo a decir a los compañeros que no se habían integrado al comienzo, que tuvimos un percance porque ha tenido un problema personal, por lo cual la no existencia de dos voces hace que el programa sea un poco más tedioso para los compañeros. Esperamos haber cumplido por lo menos con dar un informe de situación política breve quiero decir para los términos de un informe exhaustivo, no porque haya sido especialmente breve el programa, pero que marca un poco el cuadro de la situación económica y política. Y en este sentido, finalmente, un solo punto más, que es el tema de la cuestión de los referéndum contra la LUC. Ustedes saben que el Partido de los Trabajadores viene apoyando la campaña contra toda la LUC, pero paralelamente hay dos recolecciones de firmas, ¿no? Está la recolección de firmas contra 135 artículos, en la cual no se incluye, por ejemplo, temas vitales como la cuestión de la seguridad social. En este sentido, el gobierno, a través de la LUC y con el voto del Frente Amplio, estableció la conformación de la comisión de expertos, que es el nombre pomposo que se le ha dado a una negociación, a una tendencia, un pacto en torno a una reforma de la seguridad social, que previamente ya a las elecciones del 2019, tanto la derecha como la centroizquierda del Frente Amplio venían hablando, ¿no? Por ejemplo, Mujica, Astori, también la derecha,
de que iban a establecer una reforma que cuando tiraban alguna línea iba por el lado de aumentar la edad de retiro, ¿no? Es decir, de establecer un ataque al salario diferido, que es la jubilación y las pensiones, en cierto punto, porque establece de esta manera que los trabajadores tengan que trabajar más años y después que cuando se jubilan cobrar incluso menos. Por lo tanto, si alguien tiene que trabajar más tiempo, por la misma plata sería igual una rebaja de salario y encima va a ser por menos. Por lo tanto, esta ofensiva venía siendo impulsada en forma multipartidaria. En este punto tenemos la contradicción de que hay un plebiscito, mejor dicho, un referéndum, una iniciativa de referéndum por parte del Frente Amplio, del PIT-CNT, que participan a su vez en un intento de un pacto en torno a la seguridad social en la Comisión de Expertos, que fue votada, repito, por unanimidad de las fuerzas políticas que están en el Parlamento, de la coalición multicolor y el Frente Amplio, que integra el Frente Amplio, que integra la NAJPU, la Asociación de Jubilados, y que integra el PIT-CNT, es decir, además de los empresarios, por supuesto, y todos los partidos de la coalición de derecha. Quiere decir que estamos hablando de una tendencia, un pacto social en un marco de ataque al salario, de ataque a la situación sanitaria de la población, de muertes evitables, como se ha dicho, y de contagios que se han disparado por la política capitalista del gobierno. Es decir, no hubo una política de pacto social de ninguna manera por parte del gobierno, sino de ataque a los trabajadores, y pese a ello el Frente Amplio le ha dado le ha tendido la mano. La verdad que es esa, y por eso estamos parados ante un fenómeno muy contradictorio, porque el referéndum, incluso de 135 artículos, surge pese a los dirigentes del Frente Amplio, ¿no? Es decir, algunos expresamente, ¿no? Vergara, Astori y otros directamente decían que no era correcto llevar adelante un referéndum contra algunos artículos de la LUC, mientras que desde el sector del movimiento obrero, el sector de la burocracia sindical, incluso que estaba dividida, ¿no? Fernando Pereira decía que no había que ir al referéndum parcial, incluso la dirección de AEBU no quería ir al referéndum parcial, y terminó imponiéndose una posición que podríamos decir que es del ala de Andrade y de otros sectores similares, tanto en el PIT-CNT como en el Frente Amplio. En este sentido, la recolección de firmas por 135 artículos, según sus organizadores han anunciado, alcanzó 572.000 firmas aproximadamente. Esto pasó hace unos días, quiero decir, hace 3-4 días se anunció esa cantidad de firmas. Quiere decir que en 3 semanas tenían que alcanzar 120.000 firmas más, 40.000 firmas por semana, es una cifra realmente muy alta, no quiere decir que no se llegue. Pero bueno, ahí entraríamos en otro comentario de la situación política, que lo podemos hacer en la reunión que viene, que es, ¿qué pasa si finalmente se llega a las firmas y hay una votación donde el pueblo tiene que votar y donde muchas veces estas votaciones no se limitan, obviamente, al contenido de la ley que se somete a plebiscito, se somete a referéndum, sino a cómo se evalúa el gobierno, cuál es el estado de ánimo de la población, qué tan satisfechas están las fracciones capitalistas, cómo impacta la miseria y la pobreza creciente en los sectores más empobrecidos, en los sectores trabajadores, y por lo tanto estaríamos ante una especie de elección de medio término, casi, si bien no se elige nada, quiero decir, una evaluación de medio término para un gobierno que pretende llevar adelante, y se comprometió en ese sentido con el Fondo Monetario, una reforma de la seguridad social que va a implicar un mazazo si se lleva adelante. Otro elemento que nos parece importante subrayar, se ha lanzado una campaña paralela, digamos, quiero decir, no subordinada a la dirección del PIT-CNT, por parte de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, ATSS, que es un sindicato que integra el PIT-CNT, por supuesto, integra lo que se llama el Grupo de los 8 o Coordinación Sindical, que integran también AUTE, los postales, SINTEP, es decir, la enseñanza privada, muchos otros sindicatos públicos y privados, como los gastronómicos, etcétera, ferroviarios,
Y por lo tanto es un pequeño bloque de sindicatos que ha venido planteando, por ejemplo en la campaña por el paro del 17 de junio, no aumentar la edad de retiro. Este es uno de los ejes de ATSS, que ha lanzado una Comisión Nacional en Defensa de la Seguridad Social que busca enfrentar este proyecto reaccionario, eso llama neoliberal, de la seguridad social, que es una reforma capitalista, es decir, para rebajar las jubilaciones futuras, para aumentar la edad de retiro. Y en este sentido se plantea una gran confrontación. Este martes pasado se realizó en lo que se llama el Galpón de Corrales, ese es un local de organizaciones sociales en la zona de Villa Española, frente a lo que era la vieja fábrica de la Funza, un encuentro de militantes, de comisiones barriales y con referentes sindicales en el que estuvimos presentes para impulsar esta campaña. En el primer encuentro departamental le llamaron, y si bien es un movimiento incipiente, nos pareció importante subrayar esta instancia y darle para adelante, es decir, que tenemos que volcar nuestra energía también a apoyar esta campaña en contra de la reforma de la seguridad social, y hemos marcado que nuestra política es que es posible derrotar esta reforma reaccionaria y que el mecanismo para derrotarla es la movilización. Nosotros en primer lugar reclamamos que el PIT-CNT se retire de la comisión de expertos, es decir, que deje de transar con el gobierno la reforma de la seguridad social y convoque la movilización. En este sentido, no podemos depender exclusivamente de si lo convocan o no los dirigentes del PIT-CNT. Por eso el impulso a estas comisiones barriales y a una comisión nacional que realmente encarne un movimiento de masas nos parece sumamente importante. Los compañeros de ATSS además plantean una reforma constitucional para el año 2024, es decir, una reducción de firmas que permita que se plebiscite en el 2024 una contrarreforma, digamos, en un sentido, porque implicaría eliminar la SAFAP, implicaría aumentar los aportes patronales, eliminar exoneraciones a las patronales en sus aportes. Ustedes saben que los aportes patronales son el 7,5% contra el 15% de los aportes personales de los obreros, y encima del 7,5% que pagan los patrones hay una gran parte que está exonerada, no el pequeño bolichero que tiene que pagar todo, pero hay un 26% de aportes patronales que no se pagan, así que en promedio los patrones pagan un 5,6% contra un 15% que pagan los obreros de su salario. Esta es la forma que se financia el BPS. Hay que recordar que esa financiación no va solamente a las jubilaciones, va a una cantidad de prestaciones en las cuales los patrones prácticamente no ponen un mango, ¿no? Es decir, piensen que de ahí sale el seguro de paro, que de ahí sale el seguro por enfermedad, que sale una serie de subsidios que se sostienen desde el Estado para que muchos sectores de la población puedan asistirse incluso en temas de salud. Por lo tanto, es claro que estamos ante una clase capitalista, una patronal, que ha ido rebajando su participación en la financiación del Banco de Previsión Social y que ahora pretende bajarla aún más, a través de una reforma que le permita que lo que llaman el subsidio del Estado o el aporte financiero del Estado al BPS se libere para el pago de la deuda, para subsidios a los capitalistas, lo cual además es un absurdo, porque ese aporte del Estado está financiado con el impuesto de los consumidores, con el IVA que pagamos todos, los propios trabajadores. Bueno, se me ha ido extenso el desarrollo de este tema, pero queríamos tocarlo y veremos cómo impacta si se llega a las firmas eventualmente de los 135 artículos. En ese caso, se puede dar entonces una situación bastante paradójica de un Frente Amplio participando en una negociación sobre la seguridad social y a la vez un plebiscito, una votación plebiscitaria donde va a tener que valorarse la situación del gobierno, ¿no? Entonces es un cuadro político realmente muy interesante y que vamos a comentar en la próxima reunión. Nosotros ya hemos colocado que la perspectiva tiene que ser la contraria, ¿no? Es decir, romper toda negociación sobre la reforma de seguridad social, rechazar los convenios a la baja, salirse de la comisión de expertos y darle continuidad al paro del 17 de junio, es decir, no más paros aislados, sino un plan de lucha que coloque la perspectiva de la huelga general, que es el camino para derrotar a los Lacalle Pou y sus aliados de derecha. Este es un poco el resumen del planteamiento político que hemos colocado
y en el cual, si no se plantea esta perspectiva de lucha, los trabajadores nos vamos a ver enfrentados a una perspectiva de más privaciones y más ataques a nuestros ingresos, a nuestros salarios, a nuestras familias por parte del gobierno y de los capitalistas. Vamos a ir dejando por acá, compañeros. Nos vamos a ir con una canción que ya hemos colocado el compañero Ebre Perdomo, el turco, al cual mandamos un saludo a su familia nuevamente, también a la familia Rafael Herrera, compañeros que están pasando por una situación muy jodida con el tema del coronavirus, con compañeros, con familiares internados, el propio Rafael Herrera, así que bueno, deseando que salgan de esta, que la peleen, que nos veamos pronto. Dejamos esta canción de Ebre Perdomo que ya hemos explicado, es un homenaje a un compañero de nuestro partido, fallecido lamentablemente, que fue Gustavo Páez, y al cual queremos recordar también en este programa. Hasta luego, hasta la próxima, que volveremos, esperamos, tal vez a los jueves, que es el día normal para el programa 16 de Tribuna TV.